permite. Muy bien, ahora sí estamos en la última clase antes de nuestro examen, que va a ser el día lunes en el horario de clases. Por consiguiente, es una clase de repaso en función de lo que ustedes quieran o pregunten sobre temas específicos o problemas a resolver concretos. Estoy a disposición de ustedes y espero que realmente tengan muchas preguntas. Hoy día ustedes me van a tomar el examen y yo el lunes voy a tomarles el examen. Tienen la palabra, hablen ahora o callen para siempre. Mientras ustedes piensan, voy a compartir la pantalla para tener todo a disposición. Ok. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de lo que es la distribución normal. El día martes habíamos quedado en esta distribución, en esta parte de la hipergeométrica, un ejercicio. En la página 536, el ejercicio 25 dice lo siguiente. En una distribución normal hay 40% de los valores inferiores a 50 y 30% superiores a 70. Determinar la proporción de valores que se encuentran comprendidos entre los valores de 55 y 70. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Analizando y leyendo bien el enunciado, tenemos una afirmación de que estamos hablando de una distribución normal, una variable que está distribuida normalmente. Ahora, no tenemos ni la media ni el desvío estándar de manera específica y concreta sobre sus valores. No hace referencia a ninguno de ellos, pero da información suficiente para poderlos determinar antes de dar una respuesta a su pregunta. ¿Cuál es la información que nos facilita este problema? Es de que hay un porcentaje de valores que son inferiores a 70 y hay otro porcentaje de valores que son superiores a 70. Entonces, esa información tenemos que utilizar de manera correcta para poder determinar los parámetros de esa distribución normal. Siempre tienen que estar definidos los parámetros de esa población normal para poder hacer cualquier cálculo de probabilidades con esa variable que se dice normalmente.
cuando dice determinar la proporción de valores que están entre 55 y 70, está pidiendo la probabilidad de que X esté comprendido en ese intervalo de 55 a 70. Bien, el análisis de los datos, el saber que es normal, nos da directamente la opción de que existe una variable Z que va a transformar todo lo que es la información de X en términos de la normal estandarizada. La normal estandarizada es la que está en la forma de tablas sus probabilidades para distintos valores de Z. Entonces, esta es la afirmación, la consecuencia inmediata de tener esta afirmación de estar disponiendo de una distribución normalmente distribuida. ¿Ok? Siempre la variable Z va a tener para X menos su media aritmética dividido sobre su desvío estándar. Es de X. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos los datos de que la probabilidad de que X sea menor que 50, dice 40% son menores que 50, entonces la probabilidad de que X sea menor que 50 es 0.40. Esa es dato. La otra afirmación también corresponde a una probabilidad que corresponde a expresar en forma simbólica esta afirmación que está en verde. 30% son superiores a 70. Sabemos que porcentaje siempre es probabilidad, entonces tenemos la probabilidad de que X sea mayor que 70, es 0,30. Como es normal, como la afirmación dice que X es normal, y sabemos que esta expresión me permite transformar todo lo que está expresado en X a la forma de la variable Z. Entonces utilizo esta transformación para cambiar de variable. Cambio el X por Z. Para cambiar el X por Z voy a quitar o voy a hacer la diferencia de mu y voy a dividir sobre sigma. Lo mismo acá, hago la diferencia mu a ambos miembros y sigma divido sobre sigma a ambos miembros y se transforma en una expresión equivalente en términos de la variable Z. Para poder utilizar la tabla, estas probabilidades tienen que ser probabilidades acumuladas y con la desigualdad siempre hacia la izquierda porque la tabla está con ese sentido. Entonces aquí yo tengo una que está con sentido contrario. Entonces utilizo el teorema del complemento. Si de Z sea mayor que este valor es 0,30, para que sea menor tiene que ser el complemento de 1 es 0,70. Entonces estos valores voy a buscar en la tabla. Voy a buscar el valor de 0,40 y 0,70, que son las probabilidades que se conocen, y a través de ello puedo calcular estos cocientes en términos de Z, porque es igual a Z a un valor que se va a leer. Entonces tendría expresiones en términos de mu y de sigma. 0,40 en la tabla está entre la intersección de 1 menos 1.7 y la columna 5. ¿Qué quiere decir? Que toda esta expresión es igual a menos 1,75. El 0,70 está en la fila 0,5, columna 2. Entonces tenemos acá, ¿qué cosa? Tenemos que
toda esta expresión 70 menos mu debe valer a 0.52. De ambas ecuaciones o de ambas igualdades resultan dos ecuaciones en términos de mu y de sigma que formando un sistema puede ser resuelto para encontrar los valores de la media y el desvío estándar. ¿Preguntas? Voy a colgar la tabla para que ustedes puedan hacer uso ahorita en los cálculos. Tablas estadísticas. Aquí voy a crear un tema y voy a colocar eso. Tablas estadísticas. Y voy a añadir un archivo que voy a buscar de mi y voy a publicar. Ahora pueden bajar ustedes esas tablas para que puedan acompañar la resolución de estos ejercicios. Pueden buscar en la tabla, en la primera, la distribución normal, esa información. Y yo voy a hacer uso de ¿dónde están las tablas? Aquí están las tablas. Esta tabla es la que vamos a utilizar. Las otras son tablas complementarias que se refieren a otras distribuciones teóricas. Entonces, para el examen va a echar el uso de esta tabla. Hemos visto que tengo que buscar 0,40. 0,40 en la parte central. Tengo que buscar 0,40 en la parte central. Aquí está 40, 00. ¿Sí? 40, 000. Entonces, el más próximo de 0,40, ¿en qué fila se encuentra? Se encuentra en menos 1.7 y ¿qué columna? 5. Entonces, está dando el valor de Z de menos 1,75, que es lo que está esquematizado acá. ¿De acuerdo? El otro valor es 0,70. Lo mismo, tengo que buscar 0,70 en la tabla. Tengo que tener esa habilidad visual de buscar el valor más próximo de 0,70. Y aquí está. 0,70, 71,9. Aquí está 69,8. ¿Cuál de los dos es más próximo a 70? 69,8. 69,8, Inge. Exacto. Entonces, este es el más próximo a 70 y hacemos la lectura para ese valor. ¿En qué fila se encuentra? 0,5. ¿Qué columna? En la columna 2. Entonces, eso es esquematizado acá, que está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de Z aquí es menos 1.75 para esta probabilidad. O sea, estamos hablando de lo siguiente. Voy a colocar en color rojo. Esta lectura está definiendo la probabilidad de que la variable Z sea menor o igual
a menos 1,75 es igual a 0,40. Cuando comparo esto con esto, entonces, ¿qué es lo que se define? Al comparar estas dos afirmaciones, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que este valor va a ser igual a este valor. Coinciden en probabilidad, coinciden en el sentido de la desigualdad, por consiguiente tenemos esta igualdad. Esa igualdad. Lo mismo ocurre con esta otra afirmación. Con esta otra afirmación dice la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,52 es igual a 0,70. Entonces, cuando hago esta comparación, lo mismo que esta comparación con esta desigualdad, al comparar esas desigualdades, se tiene que este valor, ya no puedo hacer círculo con una recta, este valor, teniendo la misma probabilidad, debe ser igual a este valor. ¿Ok? Esa es la comparación que se hace y de eso resulta estas desigualdades. Cuando hago las operaciones de despejarlo y colocarlo como ecuación, tengo la ecuación 1, la ecuación 2, resuelvo este sistema, multiplico por menos 1 uno de ellos para que se anule las medias y la otra se sume de operaciones que se tienen, que ustedes saben hacer para resolver sistemas de ese tipo. Cuando se tiene el cálculo realizado, se tiene una media, se tiene un desvío estándar, por tanto, la variable z está definida de manera concreta y solamente depende de los valores de z, o digo de x. Entonces, quiere decir que con eso puedo resolver cualquier problema de cálculo de probabilidades que esté relacionado con la variable original x. En el caso queremos resolver esta probabilidad, entonces voy a reemplazar el mu y el sigma en ambos y voy a tener ese resultado. Mientras no tenga los parámetros, es imposible utilizar la distribución para resolver probabilidades. Siempre tiene que ser dado o de manera directa o a través de información necesaria que me permita calcular los parámetros del modelo de una distribución normal, que son ¿quiénes? La media y el desvío estándar. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Supongo que sí, si no hay preguntas. Ahí tenemos otro enunciado. Dice, suponga que X, la resistencia a la ruptura de una cuerda en libras tiene distribución normal con media 100 y varianza 16. Cada 100 pies de alambre para cuerda produce una utilidad de 25
dólares si X es mayor a 95. Si X es menor o igual a 95, la cuerda puede utilizarse con objetivo diferente y se obtiene una utilidad de 10 dólares por alambre. Encuentre la utilidad esperada por alambre. En esta etapa lo que tenemos que hacer es siempre saber leer bien el enunciado del problema. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a este y voy a buscar el libro Probabilidad de Inferencia de Rufino Moya, y voy a buscar la página que es 539. Y la letra no se entiende bien. 539 está más o menos acá. 511, 539. ¿Qué ejercicio? 44. El ejercicio 44. Aquí está. Voy a trasladar eso a esta para que se lea mejor y podamos entender el enunciado de manera correcta. Aquí está eso. Voy a utilizar este espacio y voy a ubicarlo en esa región a este enunciado. Y de esta manera tenemos el enunciado más legible. ¿Ok? Ahora sí, esto lo único que tengo que colocar es la página, que es página 500. Me he olvidado. ¿Qué página es? 539. En la página 539. Para referencia simplemente. Ahora sí, podemos leer más con más solvencia. Dice, suponga que X, la resistencia a la ruptura de una cuerda. ¿Qué es resistencia a la ruptura? Es una fuerza que se aplica y a esa cuerda hasta que se rompe. Está expresado en libras. Esas resistencias, cuando se ha repetido para varios experimentos, se ha comprobado que tiene el comportamiento de una distribución normal. Entonces aquí nos está dando la pauta de qué distribución tengo que utilizar para X. Es normal, tiene una media y tiene una varianza. Ahora, esta segunda parte de la redacción está indicando que cada 100 pies de alambre para cuerda produce una utilidad de 25 dólares si esa resistencia es mayor que 95. En cambio, si es menor que 95, la cuerda no se utiliza para
para lo que se dice puede utilizarse con otro objetivo diferente y se obtiene una utilidad de $10 por alambre. Encuentre la utilidad esperada por alambre. Estamos hablando de alambres de cada 100 pies. Cada 100 pies de alambre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos en la fase de solución, ahora está por demás. A medida que uno va haciendo uso del software, va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, en la vida nunca dejamos de aprender, siempre hay mucha cosa para aprender en la vida. Entonces, depende de cada uno de nosotros para para nuestro bienestar, buscar siempre soluciones que nos ayuden esa situación de satisfacción de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos X, está definida en el enunciado del problema. X dice la resistencia a la ruptura de una cuerda en libras. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es simplemente eso. Resistencia a la ruptura de una cuerda en libras. Es la definición de la variable X. Eso representa. Y luego sabemos que X es normal y tiene sus parámetros ya concretos, media igual a 100, sigma cuadrado igual a 16. Cuando yo tengo los valores de los parámetros de la variable que se dice normal, entonces se tiene definida la expresión de cambio de variable que me va a pedir transformar todo cuanto es X en términos de Z, y esa variable es una normal estandarizada. Muy bien, en el enunciado después se hace uso de ¿qué? De un otro concepto que es el concepto de utilidad. La utilidad de la cuerda. La utilidad de la cuerda es cuánto se gana con la cuerda producida. Entonces se está definiendo una segunda variable. Una segunda variable que es la utilidad que se consigue con la venta del alambre. Asume solamente dos valores, 25 o 10. Solamente asume dos valores, que es $25 si la resistencia es mayor que 5 y solamente $10 si es menor que 95. Entonces son los dos únicos valores. Ahora la pregunta dice, encuentre la utilidad esperada por alambre. La utilidad esperada es la esperanza matemática de U. Es el valor esperado de la utilidad, es la esperanza matemática de U. ¿Cómo se calcula la esperanza matemática de una variable que asume valores específicos? Es a través del producto de cada valor por su probabilidad de ocurrencia de la condición de su existencia. Entonces tendré 25 por la probabilidad de que X sea mayor a 95, más 10 multiplicada por la probabilidad de que X sea menor o igual a 95. Estamos hablando de probabilidades complementarias. Es suficiente calcular una de ellas y la otra por complemento se calcula de manera directa como diferencia de 1. Entonces, conozco los valores de la variable U, lo que me faltan son las probabilidades.
Entonces basta calcular una de ellas. ¿Eh? Puedo calcular la probabilidad de que X sea menor que 95 o menor o igual. No hay ningún problema cuando la variable es continua. No hay preocupación ni una si incluye la igualdad o no incluye. Es lo mismo. Entonces, convierto esta variable X en la variable Z, restándole 100 y dividiendo por 4. Le resto 100 y divido por 4, da un cociente de 1.25. Entonces, con esta probabilidad voy a la tabla normal estandarizada. Aquí está la tabla. Voy a buscar 1. ¿Cuánto? 1.25. 1.25 tengo que buscar 1.2 en la primera columna. Todo esto es negativo. Es valor que yo tengo es valor positivo. Es 1.2. ¿eh? Ahora tengo que buscar la columna 5. ¿Dónde está la columna 5? Aquí está la columna 5. Entonces bajo hasta esa fila y busco la intersección. Estoy 1.25, su probabilidad había sido 0.89. 0.89, ¿cuánto? 44. Redondeando a 4 dígitos, me permite hallar ese valor de 0.8944. ¿No sería 43 redondeando igual, Inge? A ver. Estamos con 1.25, 1.2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Empieza siempre de 0. Cuidado con que se dejen engañar con eso. No empieza de 1, empieza de 0. ¿Por qué? Porque estoy buscando el valor de 2.90, por ejemplo. Cuando el segundo dígito es 0. El segundo dígito es 1, el segundo es 2, 3 y así hasta 9. ¿De acuerdo? No se dejen engañar con eso. Cuidado con estar pensando que empieza con 1. Esto es 2.20, 2.21, 22, 23, 24, 25. La intersección corresponde a 89. Este 5 se redondea a 4 acá, porque el redondeo es 5 mayor o igual a 5 al inmediato superior, ¿no ve? Entonces cumple con la condición de redondeo a 89,44. El complemento de 4 a 10, 6, de 4 a 9, 5, de 9 a 9, 0 y de 8 a 9, 1. Es el complemento que corresponde a este valor. Luego es simplemente reemplazar aquí y hacer los cálculos numéricos con una máquina de calcular para llegar a un resultado. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo único que yo les recomiendo acá es de que sean metódicos, analicen, lean bien ¿cómo se llama? El enunciado del problema. Y con ello ustedes tienen que ir razonando poco a poco, buscando la solución en la parte de los resultados. Aquí tenemos a X definido como la resistencia a la ruptura de una cuerda expresada en libras. Luego tenemos esta afirmación de que X es una normal para los distintos valores de X
con mu igual a 100 y sigma igual a 4 o sigma cuadrado igual a 16. Cualquiera de los dos es indiferente su uso. Esto implica la existencia de la variable z, que es x menos 100 sobre 4. Esto me transforma en una distribución normal estandarizada que es representada por esa simbología. Luego tenemos la definición de una nueva variable. La definición de una nueva variable, que es esta variable u, que representa la utilidad que se consigue con la venta de cada alambre. Alambre producido. ¿Sí? Entonces tenemos esa definición de esa nueva variable. La clasificación de esa nueva variable me indica que la variable u, asume valores puedo decir u sub 1 igual a 25 y un u sub 2 igual a 10 monedas, si y solo si la probabilidad, si y solo si x es mayor que 95 libras. Y esto es si y solo si x es menor o igual a 95 libras. Entonces ahí tenemos el concepto de la esperanza matemática de U. La pregunta del examen o del ejercicio es calcular la esperanza matemática de U, de la variable U. Y esto es la sumatoria de los U sub i por la probabilidad de P sub i. Para todos los U's. Eso significa eso. La sumatoria para todos los i's, en este caso de U sub i, ¿no? Y ahí está la plancheta un poquito más entendible. Cuando reemplazamos esos valores que se han calculado, se tiene esta esperanza matemática. ¿Preguntas?
Muy bien. Silencio absoluto. Aplicaciones de la distribución normal. Las aplicaciones, una de las primeras aplicaciones de la distribución normal es de que esta distribución normal se puede utilizar como una aproximación a las distribuciones discretas. Una aproximación a las distribuciones discretas. ¿Cuáles son las distribuciones discretas? A ver, ¿quién me va a mencionar una distribución discreta teórica? ¿Nadie? ¿Nadie Son habla? las que Bueno, tienen valores directos, ya no son en intervalos. la pregunta es clara. ¿Quién me puede mencionar una distribución de una variable discreta? ¿O cuáles son las distribuciones de probabilidad teóricas discretas que hemos estudiado en la materia? Entre las distribuciones teóricas discretas que hemos estudiado son 4: Bernoulli, binomial, hipergeométrica y la de Poisson. Fuera de ella existen una infinidad de distribuciones o modelos probabilísticos que están asociados a variables aleatorias discretas. Entonces, existen condiciones o situaciones donde esos modelos probabilísticos se encuentran en situaciones incómodas de cálculo de probabilidades y se facilita ello a través de una aproximación a la distribución normal. Una de las condiciones que se considera para estas aproximaciones es el número de repeticiones de los experimentos que están definiendo esas distribuciones discretas. La Bernoulli, ¿cuántas repeticiones tiene? La Bernoulli es sin repetición, por consiguiente no entra dentro de esta categoría de aproximación. La Bernoulli es solamente realizar una sola vez. En cambio, la binomial, la hipergeométrica, la Poisson son distribuciones que están dadas en base a un número determinado de repeticiones del experimento. Entonces, de una manera genérica, si nosotros tenemos una variable X, que es una variable aleatoria discreta, X es una variable aleatoria discreta. Y si es una variable aleatoria discreta, tiene una función másica de probabilidad o tiene una función de probabilidad dada. Para esa función de probabilidad o modelo estadístico que se asocia a cada una de estas variables, se conoce o se tiene información de estos dos conceptos descriptivos, que es la esperanza matemática y la varianza de esa distribución. Entonces, la variable X, la distribución de X, tiende a la normal cuando n tiende a valores muy grandes. Se dice que X tiende a la normal cuando n tiende a asumir valores muy grandes.
¿Qué representa n? El número de repeticiones o el tamaño de la muestra, dependiendo de qué tipo de experimento estemos analizando. Estamos analizando entonces esa situación de interpretar el n minúscula en los experimentos que se están realizando. Es el número de repeticiones del experimento o el tamaño de la muestra que se está utilizando para ese cálculo. O sea que cuando esto es verificado en el enunciado del problema, cuando se verifica esto en el enunciado del problema, entonces podemos decir de que se puede definir una variable z. Esa variable z es la variable que me va a transformar, igual que en el caso anterior, las probabilidades de x en términos de probabilidades en función de z. ¿Cómo se obtiene esa expresión de transformación? A través de esta relación que está dada en este cociente. En este cociente ustedes observan que tenemos en el numerador una diferencia. ¿Quién forma parte de ese numerador? La variable original, la variable que se dice que conocemos que tiene una distribución discreta. En la parte inferior está ¿qué cosa? Otra expresión que es conocida. Tenemos la variable original, tenemos su esperanza matemática o media aritmética de ella. Y el denominador es la raíz cuadrada de la varianza de la variable original. Aquí hay un factor de corrección de más o menos 0,5, es conocido como el factor de corrección de continuidad. Estamos calculando la probabilidad utilizando la variable z, que es una distribución continua para una variable aleatoria discreta. Entonces, ese factor de corrección es conocido como factor de corrección de continuidad. ¿Qué se hace con ese factor? Se resta 0,5 si el x que estoy transformando es un límite inferior de un cálculo de probabilidades. O se suma 0,5 si este x representa un límite superior de un intervalo de cálculo de probabilidades. Aquí estamos diciendo se suma 0,5 si es un límite superior de un intervalo de valores que intervienen en el cálculo de probabilidades. Se resta 0,5 si es un límite inferior del intervalo de valores de x que corresponde. O sea, estoy hablando de que el intervalo es cerrado. Y es cerrado de que se encuentre entre A y B. Entonces, quiere decir que tiene que incluir a A. Por eso voy a salir antes de A. O sea, voy a hacer A menos 0,5. Resto su esperanza matemática y divido sobre su varianza. Lo mismo para B. B es un límite superior y está incluido en el cálculo. Entonces voy a ir hasta 0,5 más de él. Entonces voy a tener B más 0,5 menos su esperanza matemática de X sobre la raíz cuadrada de su varianza. Estos son datos porque A es conocido, la esperanza es conocida y la varianza es conocida. Por consiguiente, son valores de Z y de esa manera se tiene el cálculo de probabilidades en términos de Z, que me permite el uso de la tabla normal estandarizada. Bien, cada caso particular difiere simplemente en identificar cuál es la esperanza matemática de ese caso particular y cuál es la varianza de ese caso particular. Entonces, cuando es una variable binomial, si n, que es el número de repeticiones o el tamaño de la muestra, es muy grande, entonces podemos utilizar
la distribución normal estandarizada con la consideración de que la esperanza matemática de X es dada por N por P y la varianza es dada por N por P por 1 menos P. Entonces, la variable Z tendrá esta configuración de X más esta corrección, más menos esta corrección, menos NP sobre la raíz cuadrada de NP por 1 menos P. ¿De acuerdo? Si la distribución es la Poisson, si la distribución es Poisson, la esperanza matemática de Poisson es lambda, la varianza de Poisson es lambda, entonces cuando n es muy grande, tenemos la normal, que será x más menos 0,5 menos lambda sobre la raíz cuadrada de lambda. Y cuando es la hipergeométrica no se la puede aproximar a la normal porque el n está en función del tamaño de la población y el tamaño de la población generalmente para la hipergeométrica es una población finita. Entonces, si la población es muy grande, estamos en una binomial y retorna a esta parte de la binomial. Muy bien. Preguntas. Esa es la parte teórica de las aproximaciones que se tiene como uso de la distribución normal estandarizada para reemplazar cálculos con variables discretas. Ahí tienen un ejemplo. Dice, si el 10% de los tubos de los receptores de radio se queman antes que la garantía haya expirado, un comerciante ha vendido 100 tubos. ¿Cuál es la probabilidad que se vea obligado a sustituir por lo menos 20 de ellos? Lo que te gusta. Acto de propósito. Sustituya por lo menos 5 y no más de 15 tubos. Estamos hablando de un problema que todos ustedes pueden imaginar en la parte comercial, ¿no? ¿Cómo resolverían ese ejercicio? Dice, si el 10% de los tubos de los receptores de radio se queman antes que la garantía haya expirado, un comerciante ha vendido 100 tubos. ¿Cuál es la probabilidad de que se vea obligado de sustituir por lo menos 20 de ellos? ¿Cuál es la unidad de observación de este experimento? 10%. No. 10% es probabilidad y no estoy buscando, no te he preguntado probabilidad. Estoy diciendo la unidad de observación. Sería una binomial en G. No te he escuchado. Sería una binomial, ya que tenemos número y la probabilidad. No. ¿Qué es una unidad de observación? En todo experimento siempre se identifica una unidad de observación, que es el elemento de la población o de la muestra en el que se realiza el experimento.
del que se observa los resultados. Entonces, aquí, ¿quién está siendo estudiado? ¿Quién está siendo analizado? Los 100 tubos, señor. No, no son los 100 tubos. Es cada radioemisora. ¿Eh? Los receptores o los tubos son parte de la radio, de las radios. Entonces el comerciante lo que está haciendo es vender radios. Y sabe que esos radios que él está vendiendo tiene en su composición tubos receptores de radio con 10% de desperfecto. O sea que se queman antes de la garantía. Entonces, la unidad de observación es las radios que vende. Sabe que ha vendido 100 radios o 100 tubos. En este caso hace referencia a los tubos, entonces la unidad de referencia, la unidad de análisis, los tubos de receptores de radio. ¿Está bien? Ahora ha vendido 100 tubos. Si sabe que el 10% de los tubos receptores de radio queman antes de la garantía, dice, ¿cuál es la probabilidad de que se vea obligado a sustituir por lo menos 20 de ellos? O sustituya por lo menos 5 y no más de 15 tubos. Entonces, lo que nosotros tenemos, la variable es el número de tubos de radio que el comerciante debe sustituir entre los 100 tubos vendidos por garantía. ¿Está bien? Entonces estamos con una variable binomial. ¿Por qué estamos con una variable binomial? De los 100 que ha vendido, voy a tener un número determinado de reemplazos que voy a tener que hacer de esas unidades vendidas por concepto de garantía. Entonces tenemos n igual a 100 y p igual a 0,10. ¿Por qué es p igual a 0,10? Es la afirmación, es el concepto que tenemos de cada tubo receptor. La probabilidad de que se queme es 0,10. La pregunta, el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que el número de tubos que el comerciante debe sustituir sea mayor o igual a 20? ¿Cuál es la de que sea mayor o igual a 5 y menor o igual a 15? Entonces tenemos acá como afirmación de esta resolución de que la variable inicial es binomial. Con estos parámetros, su modelo es este dato. Es 100 tomados de x en x por 0,1 a la x por 0,9 a 100 menos x para todos los valores desde 0 hasta 100. Cuando voy a hacer este cálculo de probabilidad, puedo hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 19. Entonces voy a tener que hacer 1 menos la probabilidad de que x sea 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 19. Aquí es un cálculo de repetir estas operaciones para cada valor de x. Entonces es un cálculo muy moroso. Ese cálculo, cuando n es grande, se puede aproximar a la normal. Entonces, cuando hacemos esa aproximación a la normal, la variable z va a estar formada por ¿quién?
Aquí no está la variable z. Cuando hacemos la aproximación a la normal, tenemos definida la variable z. ¿Quién va a estar en el numerador? Va a estar el x más menos 0.5 si es un límite inferior, menos n por p sobre la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Entonces, p ¿cuánto vale? 0,10. N ¿cuánto vale? 100. 1 menos p ¿cuánto vale? 0,90. Reemplazo esos valores para transformar la variable o el cálculo que está dado en términos de x. Era 20, como es un límite superior, es mayor o igual, entonces voy a quitarle 0,5. Es un límite inferior. Incluye este valor, entonces para que lo incluya voy a quitarle 0,5. Voy a partir desde 19.5 hasta la derecha. Ahí hago la diferencia N100, P01. Aquí también tengo este cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a 3.17? Entonces puedo utilizar la distribución, ¿cómo se llama? La máquina de calcular para la función R, que es la cola a la izquierda o a la derecha de 3.17, tengo este valor. O si no, convierto esto en 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 3.17. Con ese signo de menor o igual, estoy habilitado para utilizar la tabla. Utilizar la tabla. Si yo voy a la tabla, 3.17, 3.17 es 3.0, no tengo la tabla. Tendría que tener la fila 3.1 para ir con la columna 7. No tengo, en esta tabla por lo menos no tengo eso. Pero si yo voy en este libro, voy a la tabla, a la sección de tablas. Aquí está en la sección de tablas. La Poisson, la normal. Voy a 3.17. Aquí está 3.17. Estoy hablando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este corresponde al valor de 0,9992. Eso está dando la probabilidad a la izquierda. Como quiero a la derecha, es su complemento 0.008. Ese valor se calcula directamente con la máquina de calcular con la función R. El mismo procedimiento para el otro cálculo. Incluye al 5, entonces límite inferior le voy a quitar 0,5. Incluye al 15, es límite superior, le voy a sumar 0,5. El n por p es 10, el n por p por q es igual a 3. Eso ya está simplificado esa sustitución y estoy haciendo ese cálculo. Ahora es la probabilidad de que Z esté entre menos 1.83 y 1.83.
Cuando está entre dos valores, en un límite inferior y un límite superior, es siempre la probabilidad acumulada al límite superior menos la probabilidad acumulada al límite inferior. Como tienen el mismo valor y difieren solamente en el signo, entonces hago uso del complemento y tendría que esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.83. Ahora tengo en el mismo sentido la misma, puedo agrupar y tengo 2 veces la probabilidad de ella menos 1. Esto puedo usar la máquina de calcular o usar la tabla para calcular esa probabilidad y luego esta última hacer la diferencia. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado. El día lunes los espero para el examen hasta la distribución normal. ¿Ok? Ya Está bien, Inge. no voy a hacer la aproximación a Poisson ni a la otra. Hasta ahí. El día lunes en la mañana, en nuestro horario de clase, nos encontramos para eso. Ahora sí. Muchas gracias por la atención. Inge, una pregunta. ¿Es aconsejable redondear algunos datos? Dependiendo de la precisión con que quieras hacer tus cálculos, sí. La regla de redondeo es siempre que se redondea al dígito inmediato superior si el dígito que estamos queriendo redondear supera a 0,5. Nada más. Ahora, ¿cuántos dígitos decimales puedo utilizar? En cálculo de probabilidades utilizamos 4 dígitos. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza 4 dígitos? Porque generalmente probabilidades lo expresan en porcentaje y al multiplicarlo por 100 tengo entonces el porcentaje correspondiente hasta con 2 dígitos decimales. Por esa razón. Y por otro, por la condición de que en toda distribución la suma de probabilidades que se asocia a todos los valores de la variable siempre tiene que ser 1, 0, 0, 0, 0. Entonces es otra de las condiciones que me exige utilizar 4 dígitos decimales. ¿Está bien? Gabriel. Ya se ha ido el Gabriel. Muy bien. Ok, está bien. Los Bueno, veo, gracias, ingeniero. muchachos. Sí, Alex. Que tenga un buen resto de jornada, ingeniero. Que tenga una tarde. Gracias, igual para ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.